Muy buenos días chicos, bienvenidos a esta clase virtual. El día de hoy vamos a abordar qué es el lenguaje, cuáles son sus características y cuáles son las teorías de adquisición de esta. No te olvides, si tienes alguna duda o inquietud, hacérmelas llegar a través de los comentarios o a través de la plataforma virtual habilitada por esta academia. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Comenzamos entonces con este video. Ok chicos, comenzamos entonces con la explicación del lenguaje humano. Muy bien, vamos a decir primero que nada, vamos a definir esta palabra titulada el lenguaje. Muy bien, ¿qué es el lenguaje? Vamos a decir que el lenguaje es una capacidad, es una facultad, es una aptitud, potestad, competencia, habilidad, medio, recurso, herramienta, instrumento. Muy bien, vamos a pasar con una explicación muy sencilla. Por ejemplo, algunos de ustedes saben tocar una guitarra. Algunos saben tocar quizás otro instrumento musical. Algunos tienen la habilidad de bailar. O sea, ¿qué quiere decir? Algunos tienen la capacidad de tocar una guitarra, pero no todos tienen esa capacidad. Sin embargo, existe una capacidad con la que absolutamente todos los seres humanos nacemos. A esta capacidad le vamos a llamar con el nombre de el lenguaje. Por eso el lenguaje es una capacidad, es una herramienta que utilizamos los seres humanos, es una facultad, es una aptitud, una potestad, una competencia, una habilidad, un medio, un recurso, una herramienta y un instrumento que el hombre, obviamente, solamente el ser humano, el hombre, utiliza para comunicarse. Nota el detalle que dice el hombre. Solamente el hombre utiliza este medio, este recurso para comunicarse. ¿Qué quiere decir esto? Que los animales no tienen lenguaje. Tienen comunicación, sin embargo no tienen lenguaje. Para que tengan lenguaje tienen que ser seres humanos o tienen que ser seres racionales. Muy bien, veamos entonces más detalles sobre este tema. El lenguaje nos permite expresar sentimientos, deseos, frustraciones, anhelos, etc. Así es, y no es de otra manera. Muy bien, el lenguaje nos permite expresar eso. Sin embargo, ¿cómo expresamos los seres humanos sentimientos, deseos, frustraciones, anhelos? No solamente de manera hablada, sino utilizamos, por ejemplo, el gesto, utilizamos las miradas, utilizamos las posturas corporales, etc., para manifestar un estado emocional, una frustración o un anhelo. Esto quiere decir que el lenguaje no solamente se limita a la palabra hablada, sino también todas las maneras comunicativas que tiene el hombre. Así es que ojo con ese detalle. Veamos más detalles sobre el lenguaje humano, conocido como sistema. ¿Por qué el lenguaje es un sistema? El lenguaje es un sistema porque es ordenado, es organizado y es estructurado, basado en normas. Muy bien, la pregunta es, profesor, yo nunca he ido a secundaria, nunca he ido a primaria, sin embargo yo nunca he adquirido ninguna norma. No te preocupes, porque esta norma es tácita, es sobreentendida. Por eso es que los seres humanos nos entendemos, porque de alguna manera todo lo que hablamos, pese a que no tengamos estudios universitarios o superiores en gramática, nos entendemos. Esto quiere decir que es estructurado, organizado y ordenado. Muy bien. Veamos entonces esta pregunta típica. ¿Solo el hombre tiene el lenguaje? La respuesta por el momento es sí. Así es, solamente el ser humano tiene lenguaje. No olvidemos que los animales solamente tienen comunicación, pero no tienen lenguaje. Recordemos, es de uso exclusivo y privativo del ser humano, por ser el único capaz de comunicarse de manera racional. Esto hace que el lenguaje sea universal. La lógica es la siguiente: si todos los seres humanos a nivel mundial tenemos lenguaje, entonces el lenguaje es universal. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a preguntar, ¿qué usa el hombre para comunicarse? Recordemos que es una capacidad que el hombre utiliza para comunicarse, pero ¿qué utiliza el hombre para comunicarse? Primero que nada, utiliza esto mundialmente conocido. Los idiomas es una manera, una manifestación del lenguaje. Actualmente existen más de 7.000 idiomas aproximadamente a nivel mundial. Son muchas las maneras de comunicarnos. Entonces utilizamos los idiomas. Existe el lenguaje de los idiomas, el lenguaje de los colores. Existe también el lenguaje de los gestos. Existe también el lenguaje de las miradas. Y existen otras maneras de comunicación. Muy bien, a esto, a las miradas, los gestos, los colores y el idioma, le vamos a llamar con el nombre de signos. ¿Por qué? Porque nos comunicamos
a través de signos. Si ustedes se dan cuenta, la manera como les estoy explicando, también estoy lanzando signos sonoros, ¿de acuerdo? Y todo lo que está escrito dentro de la pizarra virtual son signos gráficos. Muy bien, nos comunicamos entonces a través de signos. Veamos ¿qué utiliza entonces el lenguaje? El lenguaje utiliza signos, dos tipos de signos. Veamos el primero, los signos lingüísticos. Los signos lingüísticos, la lingüística estudia a la lengua o al idioma. Entonces, los signos lingüísticos son todos aquellos que utilizan la lengua o el idioma. Y lo puedes utilizar de dos maneras. Lo puedes utilizar de manera oral, como vemos en este caso en el dibujo, ¿sí? O lo podemos utilizar también de manera escrita. Entonces, no te olvides, utilizamos nuestro idioma de manera oral y de manera escrita. A esto le llamamos signos lingüísticos que usa el lenguaje. Veamos entonces qué signos también utiliza el lenguaje. Utiliza signos no lingüísticos. Sí, muy bien, su propio nombre lo dice, no lingüísticos, que quiere decir que no utiliza el idioma o la lengua. Muy bien, por ejemplo, como hemos visto, no utiliza, por ejemplo, a través de los gestos, a través de los colores, el sonido de un silbato, las miradas, etcétera, son manifestaciones no lingüísticas. Por ejemplo, cuando tú ves un semáforo comunica muchas cosas, ¿sí? Muy bien, comunica alto, pare, siga, etcétera. Entonces, no existen semáforos en castellano ni semáforos en quechua, sin embargo me comunica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está utilizando signos no lingüísticos. Igual que los gestos, no existen sonrisas en un idioma y sonrisas en otro. Así, de igual manera, todos los demás signos que utiliza el hombre sin utilizar el idioma o la lengua son signos no lingüísticos. Muy bien. Ahora vamos a preguntarnos esta gran pregunta que siempre ha sido motivo de debate. ¿Cómo adquirimos el lenguaje? Existen dos teorías de la adquisición del lenguaje. Muy bien, recordemos que son teorías y todavía continúan en constante discusión. Bueno, vamos entonces, veamos. Tenemos la primera teoría llamada la teoría innatista. ¿Qué quiere decir la teoría innatista? Innato quiere decir desde el momento que nacemos. O sea, ¿qué quiere decir? La primera teoría de adquisición del lenguaje dice que adquirimos desde el momento de la concepción del lenguaje. ¿Quién lo plantea? Lo plantea Noam Chomsky. Dice Noam Chomsky que prácticamente ya venimos con el lenguaje, ya desde el momento de la concepción nosotros ya tenemos el lenguaje, es una cosa connatural, ya está dentro de nosotros. Muy bien, sin embargo aparece otro lingüista, aparece el lingüista Edward Sapir y contradice esta teoría y le dice, ¿sabes qué, mi estimado Noam Chomsky? No es así. Adquirimos el lenguaje cuando tenemos la influencia de la sociedad nos la implanta y la cultura en la cual nos desarrollamos. Entonces, lo que dice Edward Sapir es pues de que la sociedad, la cultura, las personas que nos rodean influyen dentro de la adquisición del lenguaje. Muy bien, ¿quién tiene la razón? Continúen distintos debates, sin embargo hay una posición intermedia, pero esto no entra en los exámenes de admisión. Veamos entonces, características del lenguaje. Muy bien, primera característica, vamos a decir que el lenguaje es universal. Esto ya lo hemos explicado, está presente en toda la especie humana. Recordemos que todos los hombres tienen esta capacidad de comunicarse. Entonces, si todos los humanos están dentro de todo el universo, entonces el lenguaje es universal. No te olvides de estas palabras claves que pueden entrar en tu examen. Es ecuménica, cosmopolita, general, mundial, global y otros sinónimos de esta palabra. Entonces, no olvidemos que el lenguaje es universal. Veamos otra característica. El lenguaje es multiforme. ¿Por qué es multiforme? Porque se manifiesta de múltiples formas. Es diverso, es variado, se da de muchas formas. Es diferente, es heteróclito. Como hemos visto en la diapositiva anterior, se manifiesta diferentes a través de sonidos, a través de gestos, a través de colores, a través de una manera escrita, a través de los movimientos corporales, a través de manera oral, de manera escrita, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos más características del lenguaje humano. Muy bien, tenemos la característica aprendido. Su propio nombre lo dice, lo aprendemos, lo adquirimos, lo heredamos y perfeccionamos en el tiempo. Es adquirido y asimilado. Así es, el lenguaje lo aprendemos.
Es por eso que ciertas costumbres de comunicación las adquirimos desde que somos muy pequeños. Muy bien, así es que el primer factor de aprendizaje del lenguaje normalmente es la familia, sin embargo también es todo el entorno el cual nos rodea. Veamos otra característica, el lenguaje es racional, esto ya lo hemos explicado. Se codifica mediante el acto razonado, es privativo al ser humano. Repetimos nuevamente, solamente los seres racionales tienen lenguaje. Muy bien, vamos a ir con más características. Vamos a decir también que el lenguaje es convencional. ¿Qué quiere decir que el lenguaje es convencional? De acuerdos convencionales, es un pacto, un acuerdo, un tratado, un consenso. Un claro ejemplo, por ejemplo, es el color negro de la vestimenta cada vez que alguien fallece. Muy bien, en nuestro país, por lo menos en el Perú, el vestirse de negro significa que uno está de luto o tiene cierta situación de duelo. Sin embargo, existen otros países que asimilan el color blanco como duelo por la muerte de un ser querido. Entonces, una clara muestra de que es fruto de un acuerdo o un pacto o un consenso. Y la pregunta es, profesor, yo nunca me he puesto de acuerdo para que el negro sea el color de luto. Así es, nunca te has puesto de acuerdo. Sin embargo, es un acuerdo sobreentendido, es un acuerdo tácito. Muy bien, entonces ahí tenemos el símbolo de lo convencional, de lo pactado. También el lenguaje es cultural, es una manifestación cultural, es creado, es artificial. ¿Cuándo decimos que algo es cultura? Cuando el hombre lo utiliza. Si el hombre utiliza la tecnología, entonces la tecnología es cultural. Si el hombre utiliza un lápiz, el lápiz es cultural. Si el hombre utiliza el lenguaje para comunicarse, también es cultural. Y todo lo que el hombre crea es artificial. Por eso también el lenguaje es artificial. Y si te dicen en una pregunta, ¿el lenguaje es artificial?, la respuesta correcta es cultural. Muy bien. Además que también es representación directa de nuestras manifestaciones culturales. Así es. Muy bien. Características del lenguaje. Veamos más características y estas las últimas características de esto llamado el lenguaje. Muy bien. Utiliza símbolos. Es simbólico. Así es, utiliza símbolos, utiliza signos para representar cosas, ideas, etc. Así es, por ejemplo tenemos este símbolo del varón y de la mujer. También es lenguaje de dibujos, lenguajes icónicos, ¿no? Entonces, tenemos aquí estos símbolos, los iconos, etc. Entonces, siempre utiliza representaciones simbólicas para comunicar algo. Por eso el lenguaje es simbólico. No olvidemos, por ejemplo, que la misma letra E, que es una representación del lenguaje, también es simbólico. Así es, en otros idiomas utilizan otro símbolo gráfico para representar esta manifestación sonora. Muy bien, veamos. Otra característica y la última es que el lenguaje es sistemático, que quiere decir que se basa en normas, es ordenado, organizado y estructurado. Así como lo hemos explicado, nos basamos en la gramática para establecer normas, reglas, estructuración de cosas. Pero no te olvides que no solamente la gramática de la Real Academia de la Lengua Española establece las normas, sino también existen normas tácitas sobreentendidas cada vez que nos comunicamos. Muy bien, hasta aquí entonces esta pequeña explicación de la primera parte de el curso de competencia lingüística y el tema de lenguaje. No olvides, si tienes dudas o inquietudes, hacérmelas llegar a través de los comentarios o a través de la plataforma virtual. Nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.